Un minuto para decirle cuánto le amamos, pues Dios es grande y poderoso. Te damos gracias, oh Dios, por la lluvia que envías, Padre. Gracias, precioso Dios, por la bendición que derrama. Precioso Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, precioso Dios. Gracias, mi bendito Padre. Gracias, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Dale su ofrenda de palmas a tu Rey con todo tu corazón. Gloria a Dios. Tome su asiento, mi hermano. Tome su asiento. Gracias le doy a todos ustedes por haber asistido a esta casa para recibir una palabra de parte de Dios. Le agradezco a mi pastor la confianza que nos da para hablar con denuedo su palabra. Sí, dice gloria a Dios. Esta noche vamos a hablar un poquito y quisiera empezar con este versículo que dice de la siguiente manera. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, ahí en Juan 4:5 desarrollaremos una palabra que Dios nos dio. Pero yo quiero pedirle, amados hermanos, que me ayuden a pedirle, me ayuden a interceder, para que sea el Señor hablando, para que sea Él ministrando su buena palabra. Bendito Dios y Padre eterno, en esta noche queremos agradecerte por todas las bondades que tú has derramado sobre nuestras vidas. Muchas gracias, bendito Dios. Muchas gracias por utilizarnos como vasos, bendito Padre, para derramar tu bendición. Muchas gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú has confirmado, bendito Dios, y viene tu palabra como esta lluvia, Padre, a dar, Señor, ese rocío, a dar esa fructificación, a dar ese verdor en los campos, bendito Dios, pero también en el corazón de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, por todo lo que nos has dado, Padre, porque no hay manera con que pagarte todas las bendiciones recibidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y todos decimos, ¿podemos levantar nuestra voz y pedir esas virtudes que necesita tanto nuestra alma? Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Gloria a Dios. Dale ese fuerte aplauso a nuestro Rey. Yo creo que la mayoría ya hemos leído este relato. Yo creo que la mayoría no lo sabemos, tal vez inclusive de memoria, todo lo que fue este evento. Pero a mí me llama la atención, en el versículo 6, dice que Jesús estaba cansado del camino y se sentó en el pozo, se sentó junto al pozo como la hora sexta. ¿Por qué mencionó la hora? ¿Por qué menciona un tiempo delimitado? Si ustedes se dan cuenta, en el horario hebreo, los días se cuentan desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, cuando menciona que la hora era la hora sexta, era el mediodía. Y aquellos que han estado un poquito en el campo o que han salido al campo sabrán que cuando es el mediodía es cuando el calor está más fuerte, el calor está más intenso. ¿Sí dice amén? Yo creo que todos nosotros hemos pasado un poquito
ese momento de tener sed, de estar cansados, ¿sí? En esta narrativa dice que mi Señor Jesucristo vio venir una mujer y le pidió que le diera de beber. Menciona que tiene sed. ¿Sí, sí, amén? Digan, necesito agua. Porque la verdad, sin agua, hermanos, dice que podemos pasar hasta 30 días sin comer, pero solamente 3 días sin beber agua. Así que digan, es necesaria el agua. Y qué bendición es cuando hay un pozo en medio de un desierto. Si usted ha mirado un poquito acerca o ha visto alguna película, usted mirará cómo cuando alguien está en el desierto y encuentra un pozo, ¿qué le sucede? Se alegra, le da nueva esperanza a su vida, le da nueva bendición para él, siente que la vida le renueva nuevamente, que viene a su cuerpo la vida. ¿Sí dice amén? Bueno, pues en esta noche Dios quiere hablarnos un poquito, porque leyendo un poquito las Escrituras, miramos que Jacob no cavó pozos. Jacob no cavó pozos, pero ahí menciona esta mujer, o ahí se menciona que había un pozo, que era el pozo de Jacob. ¿Sí dice amén? Yo quiero llevarlos a mirar un poquito, perdón, cambio de mano porque con esta mano cambio muy rápido. Ahí está. De ver quiénes fueron los que cavaron pozos. Dice la Escritura en Génesis 21:29, y Abimelech dijo a Abraham, ¿qué significa estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, tomarás estas 7 corderas de mi mano, para que esto me sirva de testimonio que yo cavé este pozo. Digan, Abraham cavó pozo. El patriarca Abraham cavó un pozo. Dice, por lo cual llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron los dos. Berseba significa pozo de 7 o pozo del juramento. Esto es para que vayamos viendo quiénes fueron los que cavaron pozos. Uno fue Abraham. Después vemos en el capítulo 26, versículo 12, que Isaac sembró y en aquella tierra cosechó aquel año al 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Pues tenía rebaños de ovejas, vacadas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Versículo 15 dice, y todos los pozos de los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, su padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Podemos ver que muchas veces hay obras que hacen nuestros padres que van a venir a ser ocultas o a ser tapadas por aquellos que tienen envidia. Aquellos que no reconocen las bendiciones que Dios nos ha dado, van a querer taparlo para que no venga la bendición en nuestra vida. Si nosotros seguimos leyendo, dice que todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, su padre, los filisteos, los cegaron llenándolos de tierra. Los llenaron, los taparon. Pero Isaac nuevamente, si seguimos leyendo ese relato, dice que Isaac, lo vamos a ver más adelante, dice que Isaac los llenó, los volvió a cavar, los volvió a hacer que fluyera el agua. ¿A qué te quiero llevar, hermano? A que solamente podemos ver que dentro de los 3 patriarcas, Abraham e Isaac fueron los que cavaron pozos. Digan, hay hermanos, hay ministros, hay siervos que están cavando pozos. ¿Sí, amén? ¿Para qué es un pozo? Para dar agua. ¿Para qué sirve un pozo? Para refrescar. Yo bendigo a Dios por esta casa, porque esta casa
hay un manantial de agua. En esta casa hay mucha bendición de agua. Viene uno cansado, viene uno fatigado, viene uno muchas veces con esa falta de ese consejo. Y cuando viene a este lugar, Dios empieza a derramar de su agua, empieza a derramar de su palabra, empieza a derramar de su bendición y empieza a llenarnos y quitando esa sequedad de nuestra vida. ¿Sí, sí, amén? Gloria a Dios. En este relato hay varias cosas que tenemos que ver. Si nosotros lo leemos, solamente quiero darles un poquito la esencia. En el relato anterior que vimos de Abraham, hay un personaje que se llama Abimelec. Abimelec empezó a poner sus ojos sobre la mujer de Abraham. Y después en este nuevo relato también está ese personaje poniendo sus ojos en la mujer de Isaac. Pongan atención, porque es muy importante lo que vamos a ver o lo que Dios nos ha revelado un poquito. Voltea con tu hermano y dile, hay una importancia en las mujeres. Como que no se lo quieres decir, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir viendo. Digan, hay importancia en las mujeres. ¿Usted cree que su mujer o la mujer que Dios le ha puesto a su lado no es importante? Es muy importante. Dice la palabra del Señor que la palabra pozo es Bahar. Su valor numérico es 203, que si lo reducimos nos da 5. Y su significado es pozo, excavar, parte de un discurso o explicar. Digan, qué bueno que aquí hay quien nos explique la palabra. ¿Sí agradece a Dios por eso? ¿Sí le puede dar gloria a Dios por la vida de nuestro pastor porque nos expliquen la palabra? Bueno, porque él se dedica a sacar agua del pozo, a estar fomentando el estudio de la palabra, a que esté ese manantial constantemente. Vemos un poquito cómo en el versículo 26, en el capítulo 26, versículo 20, yo lo traje escrito en hebreo para mirar un poquito esa palabra que está subrayada. Es la misma palabra que es davar, pozo, pero tiene una letra ahí incrustada que es la Hei. Digan, la gracia de Dios siempre está presente. ¿Sí, sí, amén? Gloria a Dios. Vamos a ver un poquito más adelante, lo voy a ir explicando. Porque en Génesis 26, 18 dice que Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos lo habían cegado después de la muerte de Abraham y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Digan, tengo que seguir el mismo camino que mi padre. Usted es un ministro de Dios, ¿sí dice amén? Hay siervos y siervas en esta casa que son ministros de Dios, pero tenemos un Padre que está en los cielos, que es el que derrama su bendición, que es nuestro Dios todopoderoso, dice amén. Pero también Dios nos ha dado un Padre en esta casa, que es el que nos trae el mensaje y el que nos enseña a caminar día a día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pues nosotros debemos de seguir su ejemplo, debemos de seguir su consejo, debemos de seguir haciendo lo que Él hace. Decía el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Sí dice amén? Y el apóstol Pablo le dijo a su hijo Timoteo, dice, de lo que mí has visto hacer, eso haz. De lo que a mí me has escuchado hablar, eso habla. ¿Sí dice amén? Entonces, el ejemplo lo tenemos en casa. Tenemos ejemplos en casa. Y nosotros debemos de ser esos hombres y mujeres de que si nos dan un ejemplo o un testimonio con su vida, lo tenemos que hacer. ¿Sí, sí, amén? Bueno, dice en el versículo 19, cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron ahí un pozo de aguas vivas. Digan, agua viva. No hay agua estancada. Voltea con tu hermano y dile, los mensajes son nuevos. La palabra es nueva cada día. ¿O aquí han recibido agua estancada? ¿Verdad que no? Digan, viva, porque su palabra es viva
y eficaz. Renueva, da energía, da fuerza. Pero vemos que también hay ciertas oposiciones. Capítulo 20 dice: entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso él llamó el pozo Esek, porque había reñido con él. Digan, hay disputas. Y qué triste es ver que muchas veces dentro de la casa, a veces se disputan los lugares, a veces se disputan, o hay ciertas contiendas por ver quién es el mayor, por ver quién es mejor, por ver quién es el que está más cercano, por ver quién es el hijo más amado. Y esto también pasa en nuestros hogares. ¿Se han visto a los hermanos cómo se pelean a veces por el cariño de los padres? ¿Sí o no? Digan, yo no voy a estar discutiendo porque yo sé qué tarea me han enviado a hacer. ¿Sí, sí, amén? Cada uno de nosotros sabemos qué tarea nos han mandado a hacer. Y no tenemos que andar viendo o disputándonos el lugar o disputándonos el momento, porque en el momento que menos lo sentimos, nuestros padres llegan y nos dan ese abrazo y ese cariño que necesitamos. Y nos damos cuenta que somos hijos amados, porque un padre ama por igual a sus hijos. ¿Sí, sí, amén? Entonces vemos que hay disputas por el agua, hay disputas por los pozos. Versículo 21 dice que cavaron otro pozo y también riñeron por él. Por eso lo llamó Sitna, que significa obstáculos. ¿Va a haber obstáculos para que consigas el agua? A veces sí. A veces ya estás listo para prepararte y venirte a la iglesia y no sale cualquier detalle y te impide venir a la iglesia. Se te presenta un obstáculo. A veces hay negocios, hay situaciones en tu vida que piensas que ya van a estar concretadas y de repente hay un obstáculo. Se presentan diferentes adversidades, diferentes obstáculos a lo largo de nuestra vida, pero tenemos que estar conscientes que si venimos al manantial del pozo del agua de la vida, siempre va a haber una solución para esas disputas y esos obstáculos. ¿Sí, amén? No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces yo he venido con esa búsqueda de consejo de algún problema que traigo y digo, voy a platicar con papá porque necesito mucho, voy a platicar con el pastor porque necesito el consejo, ya no soporto, ya no aguanto, ya estoy cansado de esta situación. No sé si a usted le ha pasado, solamente a mí me pasa. Y empiezo a escuchar la predicación, empiezo a oír lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y me veo a mí como Dios me está diciendo, es que Pepe, tú necesitas esto, es que hijo, tú estás fallando en esto, es que necesitas corregir esto, es que tú estás haciendo esto. La solución viene a tu vida por medio de esto. Cuando llego a papá, inclusive le he dicho, ay, usted siempre me hace trampa. Dice, ¿por qué, hijo? Digo, porque vengo a pedir consejo, digo, y me lo dio Dios y ya no tengo que acercarme a usted. No sé si solamente a mí me pase o también le pase a usted. Porque hay una fuente de agua viva. Porque a veces vienes con disputas en el hogar, disputas con tu esposa. Y cuando empiezas a escuchar la palabra te das cuenta que no era tu cónyuge la que estaba mal. O no era tu esposo el que estaba mal. Te das cuenta que el que estaba mal eras tú. Pero si no bebes de esa agua, de ese pozo, vas a seguir pensando que estás bien, cuando en realidad no lo estás. ¿Sí, amén? Digan, me quitan obstáculos, me quitan disputas. ¿Sí, amén? Hay otro pozo que también fue abierto en el versículo 22 y dice, y se trasladó de ahí y cavó otro pozo y no riñeron por él. Por eso él lo llamó Rehobot. Porque dijo, al fin el Señor ha hecho un lugar para nosotros y prosperamos en la tierra. Digan, Dios ya tiene un lugar para nosotros. ¿Sí quiere prosperar en esta tierra? Bueno, ¿se da cuenta cómo hay un proceso?
donde si nosotros estamos constantemente bebiendo del agua, nos quitan los obstáculos, nos quitan las disputas y nos preparan una tierra espaciosa. ¿Cuántos dicen amén? Porque Rehoboth significa lugar ancho, espacioso, un lugar lleno de extensiones. ¿No está cansado de estar trabaje y trabaje y trabaje y trabaje de sol a sol? Yo le pregunto, a veces hay etapas de nuestra vida que así sucede. O tal vez se está pasando una etapa de vida donde sales temprano, antes de que salga el sol, sales corriendo al trabajo y llegas hasta la noche y no puedes ni siquiera disfrutar a tu familia, ni ver a tus hijos, ni ver a tu esposa. ¿Por qué? Porque estás constantemente en un trabajo. Y no porque sea malo, pero Dios quiere llevarnos a un lugar donde las expansiones nos podamos expandir y tengamos mayor tiempo para disfrutar nuestra familia, mayor tiempo para servirle en la casa de Dios, mayor tiempo para estar buscando su palabra. ¿Sí dice amén? Dice que ahí ya no se riñó, ahí ya no se peleó. Cuando nosotros logramos entender que el que tiene que cambiar primeramente la actitud es uno mismo, podemos ver que los obstáculos y los problemas van a ser quitados de nuestra vida. ¿Sí dice amén? Dice que de ahí, Génesis 26, 23, de allí subió a Beerseba. Y Beerseba significa pozo de 7. Digan, hay un pozo de 7 que también lo cavó Abraham. Digan, voy a elevarme. ¿Sí quiere subir? ¿O quiere siempre quedarse así como coloquialmente dicen y vulgarmente que anda uno por los suelos? Digan, yo fui hecho para ser. Digan, yo fui hecho para ser conquistador de alturas. ¿Cuesta trabajo abrir un pozo? Sí, cuesta trabajo. ¿Cuesta trabajo mantener un pozo? Cuesta trabajo. Por eso cuando nosotros empezamos a mirar que lo único que nos piden en esta casa, o lo que nos pide Dios, es estar escudriñando sus escrituras. Pero a veces nos cuesta trabajo estar abriendo el pozo. Ese es el pozo. Cuando tú abres la Biblia y empiezas a leer, empiezas a escudriñar, empiezas a meterte en las profundidades, empiezas a descubrir que hay agua viva para tu vida. ¿Sí, sí, amén? ¿A poco no le gusta cuando empieza uno a leer esos relatos? Todo esto viene porque empieza uno a leer esos relatos, y ahorita que se está leyendo el libro de Génesis, está uno mirando y cierra uno sus ojos y trata uno de visualizar ese tiempo. El martes pasado veíamos cómo Abraham, a pesar del dolor, a pesar de esas circunstancias, fue hospedador, preparó un alimento. A veces no imaginamos qué dolor se puede sentir o cómo caminaría después de haber sido circuncidado, porque dice que también era al calor del mediodía. Podemos ver cómo cuando uno se mete a vivir esas historias, esas narrativas, podemos mirar cómo sufrieron o cómo vivieron aquellos hombres y aquellas mujeres de fe. Y ahora nosotros debemos de traerlo a nuestros días. ¿Cómo estamos nosotros sufriendo? Porque en ese momento ellos tenían sus propios obstáculos o sus propios problemas o sus propias adversidades. Pero ahora, ¿qué es lo que te está impidiendo a ti cavar un pozo? ¿Qué es lo que te impide abrir la Biblia para descubrir aquellos secretos? Tal vez el obstáculo que estás teniendo es aquel celular que te está robando tiempo, que en lugar de estar mirando las grandezas de Dios y mirando a aquellos grandes hombres que creyeron a Dios y fueron contados por justicia, como dice de Abraham, nos pasamos 2-3 horas mirando aquellos memes que solamente te hacen reír, o burlándonos de aquellos que están pasando por momentos adversos. Tal vez sea un obstáculo, pero yo sé que todos nosotros por lo menos tenemos 1 hora de nuestra vida para poder leer la Biblia. ¿Sí, sí, amén? Por eso les digo, cuesta trabajo mantener, porque humanamente a veces el sueño, el cansancio llega a la noche, y ¿qué es lo que haces? Señor, muchas gracias por este día. ¿Sí o no?
O agarras la Biblia y empiezas a leer, pero como está tan fatigado tu corazón, a los 2, 3 primeros versículos, ¿cierto no? Inclusive yo he escuchado a personas que han dicho, no, para que descanses bien, empieza a leer la Biblia, vas a ver que luego te vas a dormir. Y no es así. Nosotros tenemos que averiguar todo aquello que está oculto para nosotros. ¿Sí dice amén? Entonces vemos que el cavar pozo nos va a traer un lugar espacioso y nos va a elevar a un lugar donde hay 7 pozos. ¿Sí dice amén? Imagínense si su vida está hecha un desierto, ¿no estaría bien un lugar donde hubiera 7 pozos de agua? Donde un hermano de repente te venga y te dé una palabra, y a la siguiente cuadra encuentras otro hermano y te da otra palabra, y a la siguiente vas caminando más y te encuentras otro hermano y te da otra palabra. ¿Qué crees que pase con tu vida? ¿Va a seguir decayéndose? Pero ¿qué tanta palabra tienes tú también para dar ese consejo conforme a la palabra? ¿Qué tanta agua tienes para dársela? ¿Sí estamos llenos de agua? Gloria a Dios. Sigamos. ¿Qué eventos vemos cerca de los pozos, hermanos? Ya vimos que cuesta trabajo, ya vimos que hay adversidades, que hay confrontaciones, pero también nos llevan a lugares espaciosos. Dice en Génesis 16:7, y el ángel del Señor le encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, por el cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve, que está entre Cades y Beret. ¿Se han leído este relato? Dice que Agar huía de su señora, de Sara. Huía. Ella dijo, ya voy a estar, ya, me voy. Porque la trataba mal, porque empezó a mirar que ella ya iba llevando un fruto en el vientre. Y esta mujer decide huir. Pero tiene un encuentro con nuestro Dios. Y le dice, no huyas, sino vuélvete. Vuélvete a tu ama Sara y haz todo lo que ella diga. Porque ciertamente a tu hijo lo engrandeceré y lo bendeciré. A veces nosotros estamos huyendo de aquellas situaciones que sentimos que son opresiones para nosotros. Llegamos a la iglesia, con todo respeto se los digo, hay personas que llegan a la iglesia, escuchan el mensaje, y como viene una palabra de reprensión, como viene una palabra de exhortación a nuestra vida, en lugar de decir sí voy a cambiar, lo que hacemos es huir. Lo que se hace es querer escapar. Pero qué maravilloso es nuestro Dios, porque cuando tiene planes y propósitos con alguien, siempre lo va a estar mirando, lo va a estar observando, pero también le va a impedir que siga huyendo. ¿Sí, amén? No huyas de los problemas, no huyas de esas adversidades, sino voltea tu rostro a los cielos, porque hay un Dios que nos está mirando. Hay un Dios que te conoce desde que te formó en el vientre de tu madre. Y dice Jeremías 5, te santificó, te consagró y te dio por profeta a las naciones. Cuando nosotros vemos que Dios ha puesto un propósito en nuestras vidas, no huyamos, sino siempre enfrentemos las cosas conforme a lo que Dios nos ha dicho. Dice, por lo cual llamó al pozo el viviente que me ve, y aquí está entre Cades y Beret. Digan, entre el lugar santo o entre el santuario y los problemas. O quieres estar en la casa de Dios, o quieres estar, porque Beret significa granizo. Y no es grato una granizada, ¿verdad? ¿Qué tal cae el granizo? El granizo lastima. El granizo está representado en la Biblia cuando trae unos juicios. Cuando viene un juicio o algo, dice que cae granizo. Digan, yo quiero estar en la casa de Dios. Por eso cuando esta mujer empezó a mirar, ella tuvo miedo porque se había encontrado con el Dios de toda la gloria. Y dijo, he aquí, ese pozo se llama el viviente que me ve. Digan, ahí me dan consuelo, me dan fortificación. ¿Sí, amén? ¿O no quieres ser fortificado? ¿Es grato ir? No es grato.
No es grato estar huyendo. Pero ¿qué tal? Más grato es estar aquí y ser contado como hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Gloria a Dios. Sigamos más adelante. Entonces vemos que uno de los eventos que vemos junto al pozo, o esas situaciones que puede haber con nosotros junto a un pozo, es que nos van a dar una palabra de bendición. Nos van a dar una promesa, porque le dijo ahí a esta sierva Agar que su hijo iba a ser una nación grande y que la iba a bendecir en gran manera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Otro de los eventos lo vemos en Génesis 21:19. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, y fue lleno el odre de agua y dio a beber al muchacho. Digan, junto al pozo me abren los ojos. La misma sierva nuevamente ahora ya había sido echada de la casa por causa de su hijo. ¿Se acuerdan cómo este hombre Ismael había burladose de su hijo Isaac, del hijo de la promesa? Lo veíamos, apenas nos los estaban enseñando, cómo no va a heredar el hijo de la promesa con el hijo de la sierva. No va a heredar, pero también tiene promesas. También muchas veces criticamos a los de afuera, hermanos. Vemos que los de afuera están mal, y lejos de ayudarlos o lejos de hablarles de la palabra de Dios para que haya una transformación en su vida, nos dedicamos a criticarlos y hablar mal de ellos. Dice la palabra del Señor que ahí fueron abiertos los ojos de esta sierva, porque ya había dejado a su hijo cerca de un matorral, porque no lo quería ver morir. Ya se había acabado el agua del odre que le habían puesto. Y entonces Dios dice que envió a su ángel y le mostró un pozo. Digan, qué bueno es que Dios envía ángeles. Y esos ángeles son los mensajeros que traen la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, claro, dice, y escribe al ángel en la iglesia de... Digan, qué bueno tener ministros que nos abren los ojos. Porque a veces estamos tan cegados, con los ojos tan vedados, que tenemos la solución enfrente de nosotros y no la vemos. Tenemos la solución ahí, pero a veces la ira, el enojo, los problemas, las aflicciones, lo que nos está oprimiendo nos hace que no miremos aquel pozo que tenemos delante de nosotros. En Lucas 24:31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. ¿Recuerden a los caminantes de Maús? ¿Sí lo recuerdan? Dice que ellos empezaron a descender. Lejos de seguir subiendo, empezaron a descender. ¿Por qué? Porque ya mi Señor había partido y ellos pensaron que se había acabado todo. Y no es cuando nos dejan la estafeta a nosotros para continuar la carrera hacia adelante. Pero ellos iban descendiendo. Y dice que mi Señor Jesucristo se les puso junto al camino y les empezó a abrir las escrituras. Les empezó a abrir las escrituras. Llegando a un lugar, dice la palabra del Señor, que Él hizo como que iba más lejos. Y les dijeron, no, quédate aquí con nosotros. Digan, es importante tener a mi Señor en casa. No lo dejemos pasar ni lo dejemos ir más lejos a mi Señor Jesucristo. Siempre invítalo a tu casa. Siempre dile, quédate en nuestra casa, quédate en la iglesia, quédate en mi trabajo. Invítalo a que esté contigo. Porque en el momento, dice que en el momento que Él partió el pan, entonces esos ojos fueron abiertos. Digan, necesito que se me abran los ojos. Y esto no solamente vas a ver las bendiciones que ya Dios tiene preparadas para ti, sino también Dios, al abrir tus ojos, te va a mostrar los tesoros escondidos que hay en la Escritura. ¿Sí dicen amén? Vuelvo a repetirle, la Escritura es viva y eficaz. Vuelvo a decirles, la Escritura está comparada con esa agua de vida. ¿No les gustaría ver más profundo? ¿O nada más quieren ver por encimita? Digan, yo quiero ir a lo profundo. ¿Para qué quiero ir a lo profundo? ¿Para qué quiero ir a lo profundo? ¿Para ser un cabezón así que solamente tenga mucho conocimiento y que mi cabeza esté así grandotota? No, quiero ir a lo profundo para ponerlo por obra.
Porque al conocer todos los misterios o las cosas que Dios vaya mostrando a nuestra vida, aprenderé a hacer su voluntad y no estar haciendo mi propia voluntad. Porque la verdad, como dice la palabra del Señor, la verdad del Espíritu está presto, pero la carne es la que nos impide muchas veces. ¿Sí, sí, amén? Génesis 29:10. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio a beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Digan, hay agua para las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Aquí en esta casa, digan, nosotros. Digan, queremos agua. ¿O no quiere agua? Se quitan los obstáculos. Pero en casa tienes ovejas que son tus hijos. Tus hijos son tus ovejitas. Quita las piedras para que les des de beber. Quita esas piedras de los pozos para que tú puedas darles de beber a tus hijos. Esto, como el pastor nos los ha enseñado, esta es una palabra que Dios me ha dado para mí primeramente. Hay errores en nuestra vida que tenemos que corregir. Hay situaciones en casa que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a seguir nuestros pasos. A mí me recuerda mucho una frase, una palabra, una enseñanza que Dios nos ha dado a través de nuestro pastor, de cómo observar a los padres y cómo observar a la actitud de los hijos. Él nos contaba que donde vivía había un botudo que siempre andaba así, todo así, y de repente su hijito lo veían también y todo botudote así, también el hijito. Los niños van a seguir el ejemplo de los padres. Por eso cuando ven a tu hijo como es, no te enojes, porque es un reflejo de cómo eres tú. Esto es una lección para mí. Y yo creo que si Dios me habla, es para que se las comparta también a ustedes. Si nosotros les estamos enseñando buenos principios a nuestros hijos, van a ser unos hijos de fe, de bendición, que siempre van a buscar la presencia de Dios. Si enseñamos el temor de Dios, siempre van a ser bendecidos. Pero si ellos no ven en nosotros esa búsqueda y ese anhelo y esa confianza en Dios, ellos van a estar secos igual que nosotros. Por eso hay que quitar toda piedra, todo obstáculo, lo que les decía. Tal vez hay situaciones en casa que son obstáculos que tenemos que quitar de nuestra vida. ¿Sí, sí, amén? Vamos más adelante. Segunda de Samuel 17:18. Pero un muchacho los vio y dio aviso a Absalón. Así que los dos salieron rápidamente y fueron a la casa de un hombre en Bahurim, que tenía un pozo en su patio, al cual descendieron. Y tomando la mujer una manta, la extendió sobre la boca del pozo y esparció grano sobre ella, de modo que nada se notaba. Digan, los pozos nos dan protección. Ahí habla de en ese tiempo donde Absalón estaba buscando al rey David. Y dice que había dos hombres, Jonatán y... Ay, se me fue el nombre del otro. Eran dos hombres, dos siervos de David. Y dice que esta mujer los escondió en el pozo. Digan, el pozo me da protección. Porque cuando vienen los adversarios, cuando vienen las situaciones negativas, hay una palabra siempre para protegernos. ¿Sí, amén? Siempre va a haber una palabra para protegernos, sea literal o espiritual. ¿Cuántas veces no ha venido en las noches aquel terror nocturno a querer mortificar tu vida? Pero te levantas y dices, en el nombre de Jesús reprende todo espíritu maligno. ¿Y qué sucede? Se va. Te levantas y dices, en el nombre de Jesús todo problema es cancelado, porque tenemos un abogado llamado Jesucristo. ¿Qué pasa? Se va. Te viene una protección. Digan, yo quiero ser protegido. Vamos a ver otra acción. ¿Qué pasa en los pozos? Dice la palabra del Señor en 1 de Crónicas 11:17. David sintió un gran deseo y dijo, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta?
Entonces los tres se abrieron paso por el campamento de los filisteos y sacando agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David. Pero David no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor. Y dijo: lejos esté de mí que haga tal cosa delante de mi Dios. Beberé la sangre de estos hombres que fueron con riesgo de sus vidas, porque con riesgo de sus vidas la trajeron. Por eso no quiso beberla. Estas cosas hicieron los tres valientes. Digan: hay valientes a mi lado. ¿Sí dice amén? Dios va a poner, si tú te permaneces junto a las aguas, va a poner valientes a tu lado. David sintió un deseo. David sintió esa nostalgia de recordar su pasado, de su infancia, y saborear nuevamente esa agua. A veces van a venir situaciones en tu vida que te van a traer y decir: yo tengo deseo de esto. Digan: qué importante es tener un valiente, porque él nada más sintió, no ordenó. No lo ordenó, no lo pidió, solamente expresó ese deseo. Digan: yo quiero ser un valiente. ¿Sí quieres ser un valiente? Porque si nuestro pastor tuviera esa expresión de deseo, yo sé que más de 3 conceden esa palabra. Lo mismo sucede contigo. Tú tienes en tus hijos que muchas veces tienes ese deseo y lo externas, y cuando menos sientes ya tu hijo te lo está llevando. Ese es un valiente. Se abre paso. Estos 3 hombres se abrieron paso. Belén estaba sitiada por los filisteos y no les importó. Por eso cuando David recibió ese vaso dijo: ¿cómo voy a beber la sangre de ellos? Y se la dio a Dios diciendo: te honro, mi Dios, porque esta agua que yo deseaba es para ti. Y se la dio como una ofrenda a él. ¿Sí dice amén? Tenemos que ver que esa vida que Dios da para nosotros es una vida de valentía, es una vida de fortaleza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí dice amén? Otro de los eventos que podemos ver que están junto a los pozos, y aquí ya vamos a ir concluyendo esto, por eso les dije: tengan atención en las mujeres. Dice en Génesis 24:11: e hizo arrodillarse los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua al atardecer, a la hora y que las mujeres salen por el agua. Vemos que ahí Eliezer fue a buscar a la esposa de Isaac, a Rebeca. Rebeca significa una cuerda con un nudo corredizo. Eliezer puso como señal y le pidió al Señor: aquella mujer que saque agua y le dé de beber, me dé de beber y le dé de beber a los camellos, esa va a ser esa mujer. Y así fue. Por eso le puse ahí: junto al pozo se halla esposa. En Génesis 29:10: y se sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacobo subió, quitó la piedra y dio de beber al rebaño de Labán. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. ¿Por qué lloró? Dicen algunos comentaristas que se vieron sepultados juntos. Otros comentaristas dicen: porque no llevaba nada que entregarle. Vemos que en el caso de Rebeca, Eliezer llevaba grandes riquezas para entregarle. Pero en el caso de Raquel con Jacob, él no llevaba nada más que su vida misma. Raquel significa oveja. ¿Cómo es para ti tu esposa? ¿Qué le has entregado a esa mujer que ha puesto por años el Dios de las alturas a tu lado? Junto al pozo se halla una esposa. Éxodo 2:15 dice: cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y ahí se sentó junto a un pozo. Dice que ahí también llegó las hijas de Labán. Las hijas de Jetro, las hijas de Jetro. Y dentro de ellas iba Séfora, aquella belleza, aquella que hace retornar. 2 patriarcas hallaron esposa junto al pozo.
un líder, un libertador, halló su esposa junto al pozo. Cuando te ponen ese lazo, y si lo vemos en el versículo anterior, que ese lazo te conduce con una oveja a la cual la tienes que guiar, enseñar, te hace mirar que tú tienes que retornar a buscar esa agua, a buscar esas fuentes de agua viva, porque tú eres el responsable por aquella mujer que te han dado, tú eres el responsable por tu esposa. Junto a las fuentes de agua vas a hallar una esposa. Y si no te has casado, no busques mujeres allá afuera, búscalas dentro de donde estén los manantiales de agua. Búscalas, aquellas mujeres que se dedican a sacar agua del pozo, aquellas mujeres que están conduciendo a las ovejas, aquellas mujeres que tienen temor del Señor, aquellas mujeres que son hijas del sacerdote. Jovencito, no pongas tus ojos en aquellas mujeres que están fuera, porque ciertamente la belleza te va a cautivar, pero en el libro de Proverbios dice que la maldad, la perversidad se disfraza y hace caer a los nobles, hace caer a aquellos hombres que son faltos de sabiduría. Por eso cuando miras que Dios tiene todo preparado de antemano, tú puedes ver lo que dice Juan 4:10, y respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Conoce a Jesús más y más. Tal vez llevamos muchos años, pero ha habido obstáculos, ha habido problemas que no nos han dejado mirar más allá de lo que vemos por encima. Él siempre nos dice: ¿qué es lo que tienes dentro de tu corazón? Dame de beber. Si Dios bajara ahorita y te dijera dame de beber, ¿qué le daríamos? Y me incluyo, ¿qué le daríamos? ¿Tendremos agua viva? ¿Le será grato al Señor escucharnos? Porque ese es el temor, que cada vez que nosotros nos paramos aquí enfrente es hablar de esa agua que Dios nos da, porque el primero que nos está escuchando es el Señor. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacar, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes agua viva? Respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Hablando de un agua literal, ¿no? Pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brotará para vida eterna. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Dios quiere que nosotros estemos llenos de esa agua para ministrar vida, para que tú des un consejo que, lejos de traer una muerte, una separación, una adversidad, un desgarramiento, algo que destruya, que traiga sequedad a la vida de aquellos, tú ministres vida, y vida en abundancia. Una vida eterna que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que estar llenos de agua. Te van a cuestionar y te van a preguntar: no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. Pero digan: tengo al precioso Espíritu Santo, que Él es el que me está enseñando, el que me está guiando, el que me está mostrando cómo sacar esa agua. Cuando tú abres la Biblia, vuelvo a repetirte, y estás leyendo, es Él el que te guía. No es tu inteligencia, no es todo lo que estés ahí estudiando. Es el precioso Espíritu Santo el que te está llenando cada día con esa fuente de agua viva. Abimelech entró en escena. Y Abimelech significa padre del rey. Voy concluyendo.
vemos a los dos patriarcas. Vemos a Abraham por un lado y vemos a Isaac por otro lado. Abimelec puso sus ojos en Sara y cuando supo que era hermana de Abraham, le dijo: ¿por qué me has hecho esto? Y le empezó a dar riquezas, le empezó a dar gloria y le dijo a Sara: tú puedes vivir donde quieras. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas y se las dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Y Sara le dijo: mira, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata y aquí esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos quedas vindicada. Digan: la que está a mi lado no solamente es mi esposa, sino también es mi hermana. ¿Cómo estás tratando a tu hermana? Porque a los hermanos, lo tratamos con todo respeto. Dice mi pastor, los varones a las hermanas las tratan así, ¿verdad? Pero a la esposa en casa, ¿cómo la estás tratando? Si sabemos que mi hermano es reflejo de Cristo, tu esposa también tiene a Cristo dentro. ¿Cómo la tratas? Les decía, y con esto estoy concluyendo, cuando nosotros miramos que el pozo haya la gracia, se vuelve un Isaac, porque Isaac también su valor numérico es 208. Y cuando Baar se junta con la gracia, también nos da 208. Y cuando nosotros comprendemos que toda nuestra felicidad está en aquel pozo, viene la alegría, viene la risa en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no queremos estar gozosos? ¿Cuántos de ustedes no quieren estar alegres? Primeramente ve a la que te pusieron al lado. Que aquella que te pusieron al lado te ha dado hijos, ha dado fructificación, ha dado bendición. Dice que la mujer sabia edifica, mala necia con sus manos la derriba. Pero en esta casa hay pura mujer sabia. En esta casa hay pura mujer bendecida. En esta casa hay pura vides escogidas. Ponte sobre tus pies. Proverbios dice: beberé el agua de tu cisterna. Dice: bebe el agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. ¿Se derramará por fuera tus manantiales, tus arroyos de agua por las calles? Sea para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. No desperdicies lo que Dios ha puesto en ella. Ella es tuya solamente. Ella es para que la honres, para que la veas, para que la cuides. Por eso el rey Salomón nos decía a través de este proverbio: se derramará por fuera tus manantiales, tus arroyos de aguas por las calles. Yo creo que no, ¿verdad? Eso solamente es para nosotros. Y él mismo nos dice en Cantar de las Cantares: tú eres fuente de huertos, pozos de agua viva y corrientes que fluyen del Líbano. ¿Cuántas veces le has dicho a tu esposa que es un manantial de vida? Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos, bendito Padre, porque en esta noche, bendito Dios, Señor, has hablado a nuestro corazón. Y sé que tu palabra, bendito Dios, Señor, no vuelve vacía. Déjanos estar junto a esas fuentes de agua. Déjanos estar junto a los pozos, bendito Dios, Señor. En esta casa has puesto, bendito Padre, un pozo donde nos trae agua viva día a día. Pero también en nuestros hogares nos has dado esposas, Padre.
que son como aquellos pozos donde el agua vive cada día de nuestras vidas. Señor, en esta noche queremos acercarnos a tu trono. Queremos agradecerte, Padre,